Hola mis amigos, mis hermanos de Lakeview Community Church en Conyers. Les saludo en el nombre del Señor. Un saludo muy cariñoso de parte de su pastor. Pido a Dios cada día por ustedes y también pido por todos aquellos que nos escuchan a través de estos videos, a través de estos mensajes. Oro al Señor en el nombre de Jesús que esta palabra de hoy sirva de consuelo, también de motivación, y que también señale nuestro pecado y nos apunte en la dirección de que camina nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Hace unas semanas hemos estado viendo en la Biblia, en el libro de Génesis, sobre Abraham, su esposa Sara, su primer hijo Ismael y también su segundo hijo Isaac. Y hemos aprendido muchas cosas tremendas sobre esta historia. Decíamos que Abraham es un héroe de la fe, un gran hombre de Dios, aunque imperfecto, como todos nosotros, somos humanos. Pero de él aprendemos a tener fe en Dios, a obedecer a Dios y a esperar en Él. Aun cuando hemos estado orando a Dios por algo por mucho tiempo, la vida de Abraham nos enseña a esperar en Dios. Abraham es el padre de la nación árabe, habíamos dicho, a través de su primer hijo Ismael. De ahí sale la nación árabe. Abraham es también el padre de la nación judía, a través de su segundo hijo Ismael. Y de hecho de esa generación judía sale nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Judío. En Génesis 15 Dios le promete a Abraham gran bendición. Le promete un hijo y una gran descendencia por su obediencia a Dios. Eso lo vimos en el capítulo 15 de Génesis. Entonces vimos cómo es que nace su hijo, su primero, Ismael. Abraham tenía unos 85 años de edad, si se recuerda, y su esposa Sara unos 76 años de edad, y todavía no tenían hijos. Leímos en Génesis capítulo 16 que a Sara se le ocurrió que Abraham, su esposo, se acostase con Agar, la sierva egipcia de Sara, su criada, una idea que no era de Dios. Pero Abraham accedió a la idea de su esposa y se acostó con la sierva de ella, Agar. Entonces Agar concibió a un niño, Ismael, y esto ocasionó problemas en el matrimonio, en la familia, y hasta ha tenido consecuencias históricas que vivimos hoy día. Hoy día hablamos de que este problema entre la nación judía y los árabes data de esa época, de Ismael y de Isaac. Aprendimos de esta historia varias cosas. Aprendimos que debemos consultar con Dios antes de tomar decisiones, porque problemas graves resultan de malas decisiones que tomamos por nuestra cuenta sin consultar con Dios. Eso es lo que pasa cuando dejamos a Dios a un lado y tomamos decisiones sin su consulta. Consecuencias graves ocurren. Aprendimos también que Dios nunca obra a través de algo, de hacer algo en contra de sus propias leyes. Abraham se acostó con una mujer que no era su esposa, y eso es un pecado. Dios le va a dar un hijo a Abraham, pero no a través de esa unión que no está bien delante de sus ojos. No a través de esa forma. No a través de un pecado. Dios no obra a través de obras pecaminosas. Aprendimos que debemos tomar decisiones en la sabiduría de Dios y en su voluntad. Para eso tenemos que buscar en su palabra, ¿verdad? Conocer la verdad que está en su palabra. Para eso tenemos que consultar con Dios en oración y también buscando consejo cristiano, de cristianos maduros. Solo así tomamos decisiones correctas. Dios tenía otro plan
para Abraham, para darle un hijo a Abraham, no era de esa forma. Entonces leímos en Génesis 17 que Dios otra vez le promete una gran descendencia a Abraham a través de un hijo con Sara, su esposa, la que era estéril, la que ya es ancianita, y ese hijo se llamará Isaac. Leímos ahí que Dios va a cumplir el pacto que hizo con Abraham a través de la descendencia de Isaac, no la de Ismael, no a través de la descendencia de Ismael. De Isaac nacerá la nación judía, y de su descendencia nacerá también nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Acuérdense que esto es unos 2000 años antes de Jesucristo. La semana pasada leímos en Génesis 21 que Sara tuvo a Isaac a la edad de 91 años y Abraham tenía 100, cumpliéndose la promesa de Dios a pesar de la edad de ambos. ¿Qué enseñanza? Aprendimos que en Dios tú y yo podemos confiar, porque Dios siempre cumple con sus promesas, siempre. Su palabra es confiable, porque su palabra es verdad. Saber que podemos confiar en sus promesas trae sosiego, paz y seguridad a todo el que cree, a todo el que cree. Aprendimos también que nada hay imposible para Dios, porque Dios es todopoderoso. En Génesis 18:14, Dios mismo le dice a Abraham y a Sara, Dios mismo les dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? O sea, les quiso preguntar, ¿acaso creen ustedes que hay algo que yo no pueda hacer? Les preguntaba Dios. Dios lo puede todo. Dios es todopoderoso, y saber que Él está por encima de toda situación que nos agobia, que Él está por encima de todo problema que nos aprieta, oiga, eso nos trae paz, seguridad a todo el que cree, a todo el que cree. Seguimos hoy con la historia de este hombre, Abraham y su hijo Isaac, el hijo de la promesa de Dios. Isaac es el hijo de la promesa. Y vamos a ver algo que ocurre unos años después, que nos enseña mucho a nosotros. Busquen su Biblia, Génesis capítulo 22, por favor. Génesis 22, y vamos a leer del versículos 1 al 18. Ahí en Génesis 22, el primer libro de la Biblia, el libro de los principios. El libro de los principios. Y Génesis 22, versículos 1 al 18, se lo leo, dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo Dios: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Iban caminando hacia ese monte. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña,
y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo el ángel de Jehová: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Es una bella historia. Lo primero que piensa el que no conoce a Dios, el que no estudia la Biblia, es: ¡qué cruel es Dios! Pero fíjese lo que dice el versículo 1. El versículo 1 nos dice a nosotros: probó Dios a Abraham. Dios nunca tuvo la intención de que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, porque Dios no es un Dios cruel, ni sanguinario, ni masoquista. Todo lo contrario, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de justicia. Lo vemos a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios le pide a Abraham que vaya a la región de Moriah y sacrifique a Isaac su hijo sobre un monte que Dios le indicará. Esta es la historia. Nosotros leímos en el versículo 1 que es solo una prueba de Dios. Pero, ¿qué está pensando Abraham sobre esta petición de Dios? No lo sabemos. No sabemos lo que está pasando por su mente. La Biblia no nos dice. Pero sabemos que Abraham se levanta muy de mañana y preparó todo para el viaje y partió con Isaac y 2 criados y un asno. Esto nos enseña obediencia a Dios. Realmente no sabemos lo que estaba pasando por su corazón y su mente, pero sí sabemos que Él es obediente. Él va a obedecer a Dios. A pesar de sus dudas, a pesar de lo que está pensando, Él va a obedecer a Dios. Al cabo de 3 días de camino, ven al monte de lejos. Y Abraham sigue solo con el muchacho, con Isaac. Pero miren lo que le dice a los criados. Le dice en otras palabras: esperen aquí, yo e Isaac iremos al monte, allá adoraremos y volveremos. Es lo que le dice Abraham a sus criados. Abraham está confiado. Por estas palabras podemos saber que Abraham está confiado en la promesa de Dios, que Dios le va a dar descendencia a través de Isaac. Es lo que le prometió. Esas fueron las palabras de Dios. Y Abraham está confiado en esa promesa. Por eso le dice a sus criados que volverá con el muchacho. Si se dio cuenta, eso es tener fe. Versículo 5 está eso. Entonces, Abraham e Isaac cargan con la leña, con el cuchillo para el holocausto, ¿verdad? Y con el fuego. ¿Se dio cuenta de eso? Acuérdense, no había fósforos en aquella época, ni encendedor como tenemos hoy día. Hoy es fácil prender un fuego.
Así que cuando ellos en esa época comenzaban un fuego, lo mantenían prendido y hasta viajaban con ese fuego para hacer una fogata donde quiera que llegaran a pasar la noche, para comer, ¿verdad? Para cocinar. Entonces Isaac le pregunta a su padre por el cordero. Abraham le contesta a Isaac que Dios proveerá el cordero. Eso está en el versículo 8. Abraham todavía en este momento está con su fe puesta en la promesa de Dios. Dios va a proveer el cordero, hijo mío. Llegan al monte y Dios no ha provisto el cordero. ¿Será que quizás Dios ha cambiado de opinión respecto a Isaac? Se preguntará Abraham. Pero Abraham sigue obedeciendo a la petición de Dios y sigue teniendo fe. Sigue teniendo fe. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Abraham construye un altar y todavía no aparece el cordero. Abraham pone la leña sobre el altar. Me imagino a Abraham tomándose su tiempo, no solo para construir el altar para el holocausto, sino también para poner la leña, y todavía no aparece el cordero. Que Abraham espera que aparezca, que Abraham está orando que aparezca para hacer el holocausto en vez de su hijo, ¿verdad? En vez de usar a su hijo. Entonces Abraham amarra a Isaac y lo pone sobre la leña y el cordero no aparece. El cordero que Abraham está pensando, yo sé que Dios va a enviar un cordero. Este es el hijo de la promesa. Dios me dijo que me iba a dar descendencia a través de Isaac. Pero aquí estoy encima de este holocausto, lo he puesto como él me dijo y no aparece cordero. ¿Será que Dios ha cambiado de opinión? Pero ahora está pensando que Dios de verdad quiere que sacrifique a Isaac. Y recuerde que nosotros tenemos el beneficio de leer la Biblia. Tenemos la Biblia que nos ayuda a conocer el carácter amoroso y misericordioso de Dios. La Biblia nos permite ver que a través de la historia Dios siempre ha cumplido sus promesas. La Biblia nos permite ver que a través de la historia bíblica Dios no cambia, no se echa para atrás en sus palabras. Y leímos nosotros, acabamos de leer en el versículo 1, que esto todo era una prueba para Abraham. Pero recuerde, Abraham no tiene la Biblia. La Biblia no estaba escrita todavía. Abraham solamente tiene las conversaciones que ha tenido con Dios, sus experiencias personales con Dios a través de los años y una fe firme que está basada en esa palabra que Dios le ha dado, en esa experiencia con Dios, ¿verdad? Y cómo Dios ha respondido en su vida. ¿Y sabe algo? Eso es suficiente para Abraham. Eso es suficiente para Abraham. Y por eso Abraham obedece. Abraham es obediente a Dios porque él confía en el Dios que le habla. Él confía en el Dios que le dirige. Él confía en el Dios que le cuida, que le bendice, que le ha prometido descendencia. Y por esa obediencia él levanta el cuchillo sobre Isaac. Y levanta el cuchillo para degollar a su hijo. Y en ese momento Dios llama. Y le dice, Abraham, Abraham, no le hagas nada al muchacho. Y por la obediencia de Abraham, Dios proveyó el cordero. ¿Usted notó que cuando él paró el cuchillo y Dios dice esas palabras, aparece el cordero? El cordero apareció. Tal y como Abraham lo esperaba, tal y como la fe de Abraham pensaba que iba a ocurrir. Y Dios le reiteró a Abraham su bendición a él, a su descendencia y a la humanidad.
por la obediencia de Abraham. Porque a través de Abraham en el futuro nacería el Salvador, nuestro Salvador Jesucristo, el que vino al mundo a traer salvación para todos, no solo para la raza judía. ¿Se imagina usted cuán fortalecida estaría su fe, la fe de Abraham, ahora después de esta prueba? Después de este día, jamás dudaría de Dios. No importara lo que Dios le pidiera, Dios lo iba a hacer. De hecho, ya lo estaba haciendo. Ya lo estaba haciendo. Aprendemos de esta historia que Dios prueba nuestra fe y prueba nuestra obediencia a Él. Sí, lo hace con usted y conmigo. Y lo hace para fortalecer nuestra fe en Él. Y para hacernos también más obedientes a Él. Aprendemos eso de esta historia. Él también nos prueba. Prueba nuestra obediencia, prueba nuestra fe. Dios nos prueba para que confiemos en Él siempre. Y para que confiemos en Él para todo. Y para que le obedezcamos en todo lo que Él pide. Porque todo es para bien. Dios nunca nos pide algo ilícito, nos pide algo para dañarnos. Nunca, siempre es para bien. Aprendemos también de esta historia y a través de la Biblia que Dios no cambia. Dios no cambia. Su palabra es verdad absoluta. Lo que era pecado ayer es pecado hoy y oiga, será pecado mañana. Dios ha señalado el pecado y Él no cambia. No importa cuánto la sociedad cambie y las reglas de la sociedad, Dios no cambia. Él es el estándar. Él es la regla. Él es lo que es sólido, parado, no se mueve. Aprendimos otra vez que podemos confiar en Dios. Lo hemos estado viendo en la historia de la vida de Abraham. Podemos confiar en Dios, en ese Dios que nos habla, porque Dios nos habla, en ese Dios que nos dirige. Podemos confiar en ese Dios que nos cuida, que nos bendice y que nos ha prometido que siempre estará con nosotros. Podemos confiar en Dios. Aprendimos que Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo Isaac para Dios, pero Dios sí sacrificó a su hijo Jesucristo en la cruz por nosotros, porque quiso. Quiso hacerlo por amor a ti y a mí, porque necesitamos de su sacrificio para obtener el perdón de Dios por nuestros pecados. Poniendo nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz por ellos. ¿Estás batallando con algo que Dios te está pidiendo? Obedece a Dios con fe. Hoy, amigo, hermano, pon toda tu fe en el Dios que sacrificó a su Hijo, Jesucristo, por ti y por mí. Una simple oración de fe te traerá perdón, amigo, si no lo has hecho todavía. Te traerá el perdón de Dios. Una simple oración: Señor, soy pecador y pongo mi fe en el sacrificio de Cristo en la cruz por mis pecados. Oiga, esa simple oración a Dios, que tú le abres tu corazón a Dios de forma sincera, humilde, te traerá perdón, te traerá salvación, vida eterna con Él en el cielo y una nueva vida aquí, ahora. Y hermano, que estás batallando en tu vida diaria, siguiendo la obediencia, siguiendo los preceptos de Dios, no desmayes, porque Dios bendice a aquellos quienes lo obedecen. Dios bendice, no hay duda, lo vemos a través de toda la Biblia. Así que
Las dudas que Satanás te pone en tu mente cuando estás tratando de obedecer a Dios y todavía las cosas no te salen bien. Ten paciencia, espera en Dios, porque Dios ha prometido que Él va a bendecir a sus hijos que son obedientes. Siempre, siempre. Oramos a Dios. Padre, gracias por tu palabra de hoy. Gracias por las enseñanzas tan tremendas que nos ha traído estas experiencias entre Dios y Abraham. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti. Eres un Dios de misericordia, de gracia, de justicia. No cambias. Eres nuestro estandarte y podemos confiar en ti porque tú eres confiable, eres verdad. Gracias, Padre, porque nos amas y nos has extendido tu misericordia a través de tu Hijo y a través de tus acciones de todos los días. Gracias por cuidarnos y cuidar de nuestros hijos, mientras también gracias por nuestros trabajos. Gracias por la palabra que tenemos, la Biblia, que Abraham no la tenía y a pesar de eso fue obediente a ti. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y pedimos que esta palabra se quede en nuestros corazones y en nuestra mente para que nos sea de provecho a nosotros y la podemos compartir con otros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano y mi amigo. Dios te bendiga.